Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy aquí hasta el Centro Párraga, donde tenemos la posibilidad de asistir o de participar en una conversación que yo creo que es realmente una suerte y una oportunidad. En tanto en cuanto las dos personas que hoy están aquí con nosotros se conocen desde hace muchísimos años. Yo leía el otro día un texto, una entrevista con Francis Alice, en la cual contaba que cuando él llegó a México, trabajando para un proyecto, digamos, lo que se llama aquí el servicio social sustitutorio, ¿no? Viajando a México para trabajar en unos proyectos relacionados con la arquitectura, y después se tuvo que quedar en México y tomó la decisión de dedicarse durante un tiempo a las artes plásticas, cuestión que luego finalmente se convirtió en su dedicación plena. Fue justo en ese momento, si no recuerdo mal, leía en el año 89, cuando ya conociste a Cuauhtémoc Medina, ¿no? ¿Fue? En el 90. Y a otros artistas, con lo cual en realidad son ya 10 años en los cuales os conocéis y habéis colaborado en una gran cantidad de proyectos juntos, con lo cual posiblemente Cuauhtémoc sea de los comisarios y críticos que más intensamente ha trabajado contigo en proyectos a lo largo de estos años, ¿no? Con lo cual creo que es realmente, como digo, una oportunidad de hablar con el artista en primera persona y con el crítico, el comisario, que de alguna manera ha trabajado más intensamente y ha desarrollado colaboraciones importantes con el artista. Yo trataré de hacer algunas mediaciones, algunas intervenciones, como quien dice, desde fuera, desde alguien que conoce la obra de Francis Alice por haber visto, haber leído mucho o algunas cosas sobre su trabajo y haber seguido también algunos de los textos de Cuauhtémoc Medina, pero evidentemente desde una postura más alejada. Solo quería decir que es también un momento importante porque con este proyecto, con la intervención de Francis Alice en Verónicas, se cierra el proyecto del Dominó Caníbal, en el que han intervenido, como habéis ido viendo a lo largo de todo este año, diferentes artistas. Y al final, digamos, de la conversación, yo creo que sería interesante que abordásemos un poco lo que es esta intervención última en la Sala Verónicas y cuál es, digamos, la aportación que hace Francis con respecto a esta. Hemos traído algunas imágenes, algunos de vosotros conoceréis muy bien la obra de Francis Alice, otros a lo mejor la conocéis un poco menos, por eso yo he decidido traer algunas imágenes que casi que fuesen un poco como de acompañamiento para aquellos que no conocéis la obra. Bueno, a veces, si no en una conversación se habla un poco muy en abstracto y si uno no tiene visualmente alguna noción, pues se siente un poco más perdido. Y por otro lado quería decir que aquellos que que conocéis el CENDEAC, comentaros que en la biblioteca tenemos una selección, hemos pedido libros al Reina Sofía, hemos pedido libros a Artium y aparte de los libros que nosotros teníamos, con lo cual tenemos una selección importante de bibliografía sobre el trabajo de Francis Alice, que estará aquí durante 2 semanas, es decir, aquellos que os sintáis de repente especialmente interesados o los que ya teníais interés, bueno, pues sois bienvenidos a revisar esa bibliografía. Simplemente para dar entrada un poco a la conversación y haré un poco la parte más formal para introducir tanto a Cuauhtémoc como a Francis. Cuauhtémoc es crítico, curador e historiador del arte, doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, y es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entre 2002 y el 2008 fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de la Tate Modern en el Reino Unido. Ha trabajado y ha curado o ha comisariado numerosos proyectos, entre ellos Cuando la fe mueve montañas, un proyecto, si no recuerdo mal, del 2001 o 2002 en Lima, en la Bienal de Lima, 20 Million Mexicans Can't Be Wrong en la South London Gallery, o La era de la discrepancia, arte y cultura visual en México, en una colaboración de cocomisariado con Oliver de Broas, Pilar García y Álvaro Vázquez. Entre sus publicaciones, quizá la más interesante, solo cito por el contexto en el que nos encontramos, la de las últimas publicaciones, Francis Alice, un texto que se encuentra en The 21st Century Has Just Begun, Beyond the Poetic and Political Divide, es un libro en Out of the Studio, ¿no? Y Francis Alice, al que bueno, muchos de vosotros ya conoceréis, ha hecho numerosas exposiciones, sobre todo quizá, y supongo que estos temas saldrán a lo largo de la conversación,
Es un artista que realmente, aunque es belga, toda su producción artística tiene, digamos, no está realizada porque la ha realizado en múltiples lugares, pero, digamos, su base, el punto, digamos, de residencia y que ha marcado de una manera muy importante el desarrollo de su trabajo ha sido México, Distrito Federal. Entre las exposiciones que cabe destacar pues son las exposiciones que hizo en el MACBA o la exposición que ha hecho en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha expuesto también en el Museo de Arte de Lima. Todo esto son exposiciones individuales. En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el His Own Museum and Sculpture Garden del Smithsonian Institution, así como en el Museo de Israel. Como veis, bueno, pues es un artista con un bagaje ya expositivo enorme y que creo que, bueno, pues que permite desarrollar algunas reflexiones realmente interesantes. El procedimiento de la conversación, como a mí me gustaría llevarlo, sería no centrarnos, como decía, en la exposición de Verónicas, porque de alguna manera, dado que la exposición todavía no ha sido inaugurada, muy pocos la habréis visto y quizá... traigo un poco de material. ¿Traes algo de material? Vale, bueno, pues podemos abordar esta cuestión. También, como habíamos hablado ayer, un poco el planteamiento también de ver si podemos abordar la exposición de Verónicas desde un marco más general, es decir, ver qué problemas o qué cuestiones se están planteando en la exposición de Verónicas y que de alguna manera vienen ya o estaban ya presentes en obras anteriores de Francis Alice. En ese sentido, quizá uno de los puntos quizá claves, ¿no?, es la cuestión de que Francis Alice, no sé si aparte, digamos, del estudio como un espacio donde trabajas mucho en relación a la pintura, pero parece como que el entorno urbano, tú mismo señalabas en alguna ocasión, la manera en que cuando llegaste a México, Distrito Federal, una de las situaciones o una de las cuestiones que se te plantearon era cómo convivir, cómo sobrevivir y cómo hacer una vida en un contexto de una megalópolis que de alguna manera a uno lo desborda, ¿no? Y tú señalabas que una de las cuestiones que te habían llamado especialmente la atención era el modo en el que algunos personajes concretos, concretamente este personaje que en la Plaza del Zócalo iba quitando con un alambre, ¿no?, el musgo que surgía entre los adoquines, te había llamado especialmente la atención y habías encontrado una especie de figuras como representativas de una manera de estar que para un extranjero, un turista, que supongo que también hablaremos de eso posteriormente, como tú te identificaste en una imagen, les resultan llamativas. Pero con esto lo que quiero decir es que, aparte del espacio de la pintura, hay algo en tu trabajo que se posiciona como ante un hecho dado. En ese caso era la gran megalópolis, pero muchos de tus trabajos se enfocan hacia afrontar una situación ya planteada de suyo, es decir, un contexto que uno recibe, ante el que uno se enfrenta y ante el que uno reacciona proponiendo algún tipo de propuesta o algún tipo de acción, algún tipo de actividad. En ese sentido, la exposición de Verónicas, quizá, y el hecho de la conformación del propio proyecto que ha comisariado Cuauhtémoc como una sucesión de distintos artistas planteando propuestas que heredaban la propuesta anterior, tenían de alguna manera que hacer un ejercicio de antropofagia y, bueno, pues digerir una propia propuesta. De alguna manera me gustaría saber cómo enfocas tú esta exposición de Verónicas en relación a toda esa herencia de trabajo, en esa forma de enfocar un contexto ya dado y si lo ves tiene alguna relación con este planteamiento que hago. Y también Cuauhtémoc se... No, creo que la primera... Un poquito más hoy, ¿no? 1, 2, 3. Sí, a ver, quizá lo voy a quitar. Es más fácil. Creo que diste parte de la respuesta en tu pregunta, o sea que este trabajo, este método, si quieres, de mirar, registrar, inspirarse de situaciones dadas, no es tan diferente de la actitud mía en el caso de mi participación en Dominio Caníbal, donde quizás es más el hecho de el acto de escuchar a los participantes, los actores, toda una serie de personas que han sido involucradas de manera directa o indirecta en la secuencia de todo el proceso de Dominio Caníbal a lo largo del año 2000,
2010, ¿no? Que fue de principio a fin de año 2010, ¿no? Creo que hay otra parte de mi trabajo que es más directamente como de documentalista, de situaciones tales como los... llevo años haciendo un registro de los ambulantes en la Ciudad de México. Aquí voy, es que hay esta dimensión que se sume a lo que dijiste, donde hay un intento como de registro de un proceso, en este caso, quizá más que las intervenciones específicas de cada artista, un poco lo que llamarías la operación curatorial de este proyecto en particular de Dominio Canibal. Yo tengo la ventaja de, como siendo el último de la serie de artistas invitados, de haber escuchado los ecos del proyecto desde afuera. O sea, visité muy brevemente Murcia hace un mes, mientras Ridán estaba todavía instalando su pieza. Y más que eso, he escuchado un poco la manera en la cual la gente habla del proyecto y me llamó mucho la atención el hecho de que hablaban más del proceso curatorial que de las intervenciones físicas en el espacio. O sea, se hablaba mucho de la propuesta, la ecuación particular de esta muestra. Es algo que discutí ayer con Cuauhtémoc, y caracterizó al final el proyecto en cuanto a su vida como a un nivel de exportación, digamos, al nivel de como rumor de lo que estaba pasando en Murcia con este proyecto. La reacción que escucho aquí es diferente, porque por primera vez, hablando con la gente que ha sido involucrada y las X gentes que me tocó conocer en los últimos 3 días, sí, ellos entran mucho más en la materia física de cada intervención y hablan de lo que hizo Cristina y cómo reaccionó Bruce y cómo reaccionó Tania y cómo reaccionó. Se ha vuelto, es como una segunda, un segundo momento para mí en la lectura del proyecto que estoy descubriendo, ¿no? Digo, las entrevistas se han hecho, la única que antecedió mi visita fue la de Cuauhtémoc, porque se hizo en México, fue un poco como el test de ver cómo se iba a formular, materializar esas entrevistas en relación con el flujo de imágenes. Las demás se han hecho aquí y las estoy como escuchando literalmente mientras se están haciendo, las últimas siendo las de Cristina, que está por aquí, Cristina Lucas, y del Francisco, el carnicero del mercado al lado de la sala de las Verónicas. En ese sentido, yo no sé si tú, Cuauhtémoc, quieres contar un poco, porque como estás haciendo referencia a algunos aspectos de la obra en concreto, de lo que ha sido la producción de tu trabajo en este caso concreto, ¿no? Quizá a lo mejor la gente que no la ha visto... Es que quizá lo que puedo hacer es introducirte. ¿Me prestas? Perfecto. El micrófono. Bueno, buenas noches. Aquí tenemos un problema de largo. Quizás sea... ¿Por qué no me quiero? Quizás sea bueno que un poco les dé una breve noción de qué es lo que se hizo, y quizá mostrarles incluso un fragmento de uno de los proyectos, de uno de los elementos del proyecto. Bueno, voy a empezar diciendo simplemente algo que me parece que es importante para enmarcar la discusión. Uno de los elementos de inspiración del proyecto de Dominó Caníbal, hay otros puntos de inspiración. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Es de hecho una pieza de Francis muy temprana, que ya nadie recuerda, porque fue una de las piezas hechas en 1991-92 en el contexto mexicano. De hecho, como pueden ver, es una pieza de texto. Olvidando un poco la fotografía es una decisión de diseño. Se llamaba Dominó o Dominós, y era una intervención textual. Básicamente lo que Francis hizo en ese momento, ahí ven la versión en español y la versión en inglés,
fue generar un texto que operaba como una serie de frases encabalgadas en relación con cada una de los sustantivos, cada uno de los nombres que constituían el principio y el final de cada uno de estos supuestos versos. Creo que no habíamos vuelto a discutir esta pieza en 18 años o algo así, y ayer Francis estaba recordando, y yo incluso tengo que admitir que lo había olvidado completamente, que el origen de este trabajo tenía que ver con un problema que en general enmarcaba el trabajo de Francis de ese momento, que era la pregunta de cómo operar en relación con ideas escultóricas. Entonces, en realidad, cada uno de estos versos era una de estas ideas escultóricas que luego, conforme pasó el tiempo, por ejemplo, fueron la base de las pinturas del mentiroso o del trabajo del taller. Entonces, esta lógica de que cada uno de estos textos que aparecen en realidad como objetos, como una especie de línea en la que se monta otra línea, que tienen una articulación, casi una especie de rodilla o de codo, unos con el otro, es algo muy sencillo, pero por algún motivo es algo que yo tenía en la cabeza, y había varias otras. Obviamente hay una serie de referencias paralelas que estuvieron en el argumento de la exhibición en general, la de, obviamente, el manifiesto antropófago de Andrade, en el contexto de la antropología brasileña, el Continuous, the Project Change Continuous Daily, de Roy Morris, ciertas referencias al modo en que Asger Jorn hacía pintura situacionista, pero este era un punto que estaba en mi cabeza al pensar el proyecto. Y entonces, la razón por la que le pedí a Francis ser el último era en relación con esa deuda, pero también esa intuición. Y es muy curioso que, sin que yo se lo hubiera comunicado, algo de ese reflujo se vino a manifestar. Ayer lo estamos discutiendo en la grabación, en la discusión para el catálogo, en relación con los procedimientos de esta exhibición en general. Muy grosso modo, lo que Francis hizo, y les digo, no era mi intención ni mi expectativa original, fue proponer una retroalimentación del proyecto en conjunto. O sea, hay un argumento, si quieren al rato supongo que Francis se los podrá leer, en donde él se... ¿Quieres leerles el primer párrafo, de hecho? A ver. ¿Primer párrafo? Sí, perdón. Dios, muy sencillo. Jimmy come a Verónica, siendo las Verónicas. Cristina se come a Jimmy, Bruce se come a Cristina, Kendall se come a Bruce, Tania se come a Kendall, Rivane se come a Tania. Siendo el último del menú, me tocará digerirlos a todos. Si quieres puedo explicar rápido porque no creo que se alcanzó a ver la imagen anterior de la raihuela. Digo, el guión era muy sencillo, en realidad era de proponer a una serie de invitados que comentaran de manera muy libre una secuencia de imágenes que no era cronológica. Como traté, a diferencia de los artistas anteriores que están como haciendo una aprehensión un poco territorial sobre lo que dejó el anterior, en mi caso traté de desaparecer lo más que pudiera y de evitar cualquier decisión que tuviera un carácter de autoría. Entonces, como aprovechando una coincidencia entre el número de imágenes en el sitio web de Pac Murcia, de Dominio Canibal, donde había alrededor de 150 imágenes, aprovechando la coincidencia de este número con el número de capítulos en la novela de Raihuela de Cortázar, apliqué literalmente la guía de lectura de Cortázar, que le llama, ¿cómo? Tablero de ¿qué? De dirección. De tablero de dirección, algo así. O sea, apliqué el orden que está sugiriendo
Cortázar para la lectura de su novela a las imágenes del sitio web de Pac Murcia, de Dominio Canibal. Eso para provocar una cierta, como lo que tú llamaste, una interrupción de sentido, o sea, que la secuencia de imágenes que estaban viendo la gente entrevistada o invitada a hacer comentarios no tenía ninguna cronología ni siquiera algún tipo como de conexión visual inmediata. Esto para tratar de fomentar un argumento más general sobre el proceso del dominio canibal en lugar de comentarios inmediatos sobre las imágenes. Cada imagen se quedaba como 12 segundos, que es un tiempo suficiente para registrar la imagen y quizá aludir a esta imagen en particular, pero sin poder entrar en un argumento exclusivo en relación con aquella imagen. No sé qué están viendo ahorita, nada. Es que está tratando de batallar contra la tecnología y ya me ganó. Ya lo reparo. Ok. Aquí está. Entonces, eso es el tablero de dirección de Cortázar y pueden ver ustedes que hay alrededor de hay 155 capítulos correspondiendo en este caso a 155 imágenes. Como le mencioné, aproveché esta coincidencia para no imponer o no tomar ninguna decisión en este proceso de cómo construir la secuencia de imágenes que iban a ver la gente entrevistada. No sé si vas a enseñar un... Sí. Lo que podemos hacer es mostrarles un fragmento para que vean cómo operó y luego quizá pasar a analizarlo. Lo que van a ver luego en Verónica son varias grabaciones que tienen esta forma. La podemos dejar un ratito y a partir de tener una discusión. Los que fuimos sometidos a esta, yo le llamo tortura, Francis nos colocó esta secuencia sin darnos ninguna clave de qué iba a pasar y tuvimos que establecer una relación que van a ver que es una cierta ruptura de narrativa. Les voy a poner a Pedro, que fue el que se encargó de la documentación de la serie en general. Estos son imágenes de Bruja Equality. Un vídeo bastante interesante que hicieron. Y bueno, la verdad es que el proyecto ha sido una historia a veces bastante compleja y otras veces bastante atrevida. Jimmy Durham, una persona que me gustó mucho fotografiarla y grabarla porque tenía una especie de personalidad y una especie de mirada muy, muy potente. Bueno, esto es la expresión de la huelga general. Bueno, más que una expresión la veo un cúmulo de palabras que con tanta fuerza y con tanto griterío pierden su expresividad y la fuerza de lo que realmente venían a decir. Estas son imágenes ahora de la exposición de Kendall. Me gustó mucho los dibujos y el estilo que trajo a Verónicas, porque fue muy interesante. Y bueno, esto es la configuración que Jimmy le dio al espacio, que también tenía muchos y diferentes sentidos y significados. Estas son imágenes del vídeo de Bruce Equality, de ese viaje que tuvieron hasta llegar aquí y del que todos fuimos testigos a través de ese vídeo. Las piedras que trajo Jimmy Durham es una cosa curiosa, porque yo de pequeño también me gustaba recoger piedras y limpiarlas para meterlas en la pecera, y sobre todo con los colores, el agua hace que se vean mejor y de una manera diferente, ¿no? Como más estético. Estos son se ve que estaban buscando a Wally y dijeron vamos a disfrazarnos igual que él. Supongo que será alguna imagen de Ibiza. Cierra tu boca, abre tú. Siempre han sido 3 puntos suspensivos que bueno, dan mucho pie a muchas cosas. Yo siempre saco alguna broma, pero vamos, también por la personalidad que tengo.
Y estos fueron la colocación que Jimmy le dio al teléfono, a la cripta donde estaban los muertos y salía ese pedazo de cable. Y luego ese frigorífico que, bueno, son un cúmulo de palabras que si las juntas dices, bueno. Los neumáticos y bueno, esa frase que tanto ha perdurado en cada uno de los artistas. Que tienen distintos enclaves en el proyecto y todavía no está eso definitivamente cerrado, pero bueno, es una cosa a discutir. Pero en esencia lo que sucede es que hay una especie de interrupción de la posibilidad de narrar como uno lo hubiera podido formular. Esta serie de narrativas discontinuas, bueno, lo que están muy en relación con una serie de obras que tienen que ver con el momento de choque de distintas versiones, pero también de la oposición a una especie de lectura lineal o de temporalidad continua, una serie de interrupciones y bloqueos, que de hecho en este caso ocurre en relación con el reporte interno de la pieza. Ahora, yo no estaba en ningún momento siquiera suponiendo que Francis iba a ser una pieza de resumen, y creo que una pregunta que podría ser interesante es plantearnos por qué él siente que ese es el punto de la intervención que quiere hacer. Es cierto que mientras que la salida del proyecto era algo que iba a generar una lógica a lo largo de todas las exhibiciones, la pregunta de qué podía ser el cierre era algo que no era siquiera planteable. Y me pareció muy interesante un punto en algún momento de la discusión en que Francis hablaba de la idea de un cambio de juego, de punto de referencia de juego, pero también del momento en que se volviera una estructura circular. Hablaba, me parece que dijiste, una serpiente que se come la cola. Esto en términos de dominó todos lo conocemos exactamente como un juego cerrado, ¿no? Cuando se cierra el juego y quedan empatadas las dos fichas de los dos lados, lo que ocurre realmente es una circularidad que impide la continuación del juego. Y van a ver, ya nada más para efectos de ilustrar y entrar a la discusión más claramente, una instalación extremadamente directa y simple. Creo que en el momento que no estaba controlando bien el slideshow, estaban viendo algunas de las imágenes, que consiste en que hay una presentación de esta secuencia, luego obviamente hay una explicación a la entrada. Francis ha respetado la instalación de Rivane Nochvander. Estas son las fotos que tomé en la mañana cuando un poco estábamos acabando de instalar, van a perdonar que no sean exactas. Ha respetado toda la estructura tal cual y ha instalado estas distintas voces en el interior de los espacios, además de un juego de rayuela en el centro. Una cosa que ocurre en términos muy estrictos es que esta intromisión de espacios interiores que la pintura de Rivane Nochvander trajo a la exposición está ahora ocupada. O sea, hay estos votos interiores, estos escenarios que operaban efectivamente como pinturas expandidas en tercera dimensión, que debido al dispositivo de muebles y de monitores aparecen cabalmente como interiores. Todo eso lo van a ver en la experiencia más que en los hechos. De una manera extremadamente peculiar. También en la mañana Gloria Moure me estaba diciendo que era extremadamente interesante que Rivane parecía que había preparado la estructura de espacios domésticos con la que Francis pudo trabajar de una manera muy directa. Parecía que los escenarios habían sido creados para este propósito. Los relatos funcionan de manera muy distinta y creo que un elemento interesante de la exposición, claro, si uno se toma la molestia de efectivamente compulsar las narraciones, es el intento que los distintos participantes tienen de salvar en algún momento o preservar alguna clase de posibilidad de sentido contra el flujo discontinuo de imágenes, y son tácticas muy distintas. Sin echar a perder toda la experiencia, digamos que
un caso, el de Carlos Jiménez, es el de elaborar una teorización sobre la situación. Bueno, ya se percata en lo que está un poco metido. Oyeron brevemente a Pedro que de pronto restauraba el sentido mediante la introducción de memorias personales que le permitían como divagar para llevar esta situación a algo en donde podía tener algún terreno firme. Sara López hizo una intervención extremadamente puntual en relación a experiencias y memorias del proyecto mismo. Yo estuve tratando me di cuenta ya después de verlo, de generar situaciones donde yo empezaba a especular, esperando la siguiente imagen para tratar de caer en ella de una manera más o menos oportunista, acrobática. Entonces, bueno, ese es. O sea, pongo un poco de esto y si quieres, voy a ponerles un pedazo del que grabamos en México en preparación a esto y entramos a la discusión. No, este no es. Esa es la base, esa es la fuente. Perdón. De esta noción de propaganda que feminiza el trabajo doméstico como si fuera un trabajo principesco, de nobiliario. La dificultad de, por ejemplo, la intervención de Tania Bruguera siempre fue el pensar si iba a haber algún tipo de participación del público. Es extraño que, a pesar de que, por ejemplo, cuando propuso ese proyecto yo tenía temores de que nadie pintaría, finalmente se activó una especie de deseo de profanación que de alguna forma ha quedado flotando en el espacio. La decisión, por ejemplo, de rehacer la pieza de Kendall Gears de la vitrina rota genera, bueno, aquí hay un eco muy interesante de la rotura del cristal de esta vitrina con el cristal mal reconstruido por Jimmy Durham. Bueno, produce una especie de campo supuesto en donde hay siempre como la alusión a una serie de profanaciones, el haber convertido la carne de la promesa mesiánica en carne efectiva, en la acción de Cristina Lucas, o esta botella de Coca-Cola rota que acabó siendo una especie de resto especialmente memorable de las cosas que acumuló Jimmy Durham. La profusión de cosas, decisiones inmediatas es algo que también está presente en el proyecto. Hay cuestiones que tienen que resolverse de un momento a otro, que son ideas que se atrapan en este momento. Aquí esta es la guetita, que es perdón, este es un resultado de piedra de desecho de minería. Estos son tintes puros y limpios, probablemente los mismos tintes minerales que se usaban en las pinturas rupestres. De alguna manera es interesante que haya habido esta especie de alusión al material pictórico en un proyecto que en ningún momento estaba queriendo apelar ese pasado. Aquí está Francis pensando sin pensar, probablemente solamente yendo. Algunos artistas lograron aparecerse para ver lo que había hecho el anterior. Creo que Riván es la única que no pudo trabajar. Este círculo es el supuesto que se hizo Francis en un primer momento de cómo debió haber este azar del diaporama, para que fue sustituido rápidamente por una imagen de Cortázar. Me parece interesante aquí como la cuadrícula contra la ropa del espectador. A Riván le interesaba mucho la imagen de qué pasaría si hubiera actores dentro de estos exvotos pintados. Un elemento muy crítico de parte de... Bueno, eso más o menos creo que les muestra la mecánica, ¿no? De cómo operó. Hay varias piezas, particularmente la línea verde de Jerusalén, que involucra la producción de una estructura de relatos acompañando una acción, una diversidad de voces. Está el hecho de que varias de las piezas de
Francis también están construidas sobre la base de producir esta interrupción de continuidad. Está el hecho de que, de hecho, volvió a esta noción de texto quebrado, unido con elementos que estaba presente en la premisa de Dominó. Hay esa serie de puntos, hay una serie de desarrollos que convergen desde allá, pero creo que una cosa que podría ser interesante es el hecho de regresar a la pregunta con la que abrí hoy un poco mi discusión en privado, que es, bueno, ¿por qué te pareció que esta era la respuesta apropiada en esta última fase? No sé bien cómo contestarte. O sea, para empezar hay que recordar que la apuesta un poco de este proyecto en particular es que hay muy poco tiempo para reaccionar. O sea, yo fui a ver el proyecto de Rivane hace un mes exactamente. El proyecto ni siquiera estaba acabado y en general la experiencia de estar en el espacio, de hablar con un cierto número de gentes, provoca una primera reacción que muchas veces es la buena, en cuanto a cómo intervenir o cómo poder añadir su granito. Mi reacción inmediata fue de tratar más bien de buscar la historia en la historia del proyecto. O sea, yo estaba como escuchando, viendo, descubriendo una suma de historias particulares, y lo que me interesaba era ver si había detrás de esta como suite de momentos algún tipo de discurso más general o algún como diría que así truco que se iba repitiendo de una intervención a la otra. Hay un aspecto que no se ha comentado, es que también a través del tipo de intervención, siendo estas como serie de testimonios, esos documentos, esas documentaciones se van a subir en el sitio web de PAC Murcia en paralelo con la exposición, lo que me permite romper con la imposición del espacio de las salas verónicas como único punto de encuentro posible. O sea, es un poco romper la ecuación original y abrirla, explotarla, digamos, a un público potencial más amplio. O sea, como un poquito como entrar en la siguiente etapa del proyecto, que es la memoria del proyecto, digamos. Fue mi, o sea, cuando empecé a entender la mecánica del proyecto y empecé a reflexionar sobre ella, fue como se me hizo que era la respuesta obvia y más inmediata al estar cerrando el ciclo de esas como 7 intervenciones. No sé bien cómo justificar mi intervención más allá de esta como reacción un poco instintiva, intuitiva a la situación que me estaba encontrando. Sí hay como, viéndolo desde afuera, y ahorita por haber hablado más el tema con ustedes en los últimos 2 días, sí hay conexiones más como incidentales con piezas anteriores, o con el puro hecho de que, por ejemplo, el haber reproducido una secuencia muy discursiva tiene mucho que ver con mi propio método de trabajo, que no es por nada lineal, que son como un poco la manera de Cortázar, donde hay una serie como de capítulos, pero donde el capítulo 13 puede ocurrir antes del capítulo 4, y hay como una cierta como un método un poco negativo, digamos, donde por mucho que no puedo definir cuál es la narrativa general, entiendo muy claramente cuando estoy afuera de esta narrativa. O sea, no sé si me explico. O sea, no podría como
describir o narrar cuál es el hilo narrativo de la obra, pero sí entiendo de manera como intuitiva inmediatamente cuando estoy saliendo de esta narrativa y veo los huecos. O sea, ahorita este año me tocó tener como 2 proyectos de tipo más survey, retrospectiva, que es algo que no me había pasado realmente. Y lo primero que aparece es que ahí hay un hueco en la pregunta que nunca fue contestada y tal pieza está como provocando una contrapieza, una contrapropuesta que no ha sido materializada todavía. No sé si estoy como haciendo una discreción, pero digo, aquí es que mi manera de reaccionar cuando me invitan a un proyecto es, sin pensarlo mucho, hacer una propuesta y a ver qué pasa. O sea, puede fracasar, y es algo que hablamos ayer. O sea, es una posibilidad de que no haya una respuesta concreta o que la manera, mi manera de reaccionar a esta situación no sea válida. Creo que es un poquito como parte del contrato en este caso, aunque sea por el factor tiempo, que estaba muy corto, pero digamos que analizar o tener una reflexión más como racional del por qué eso fue mi respuesta no la voy a tener ahorita. O sea, estoy todavía como en el medio de la materialización de esta propuesta, de la misma manera que fue precisamente lo que me interesaba. O sea, como artista muchas veces lamento no haber tenido la oportunidad de construir un archivo, un registro de testimonios mientras el proyecto está vivo todavía. O sea, se está como en su proceso de materialización. El hecho de que en este caso tuve la oportunidad de coordinar una serie como de testimonios del proyecto mientras estaba ocurriendo, sí decidí como empujar esta dirección un poquito, quizá por una frustración mía de no haber podido haberlo hecho en ocasiones anteriores en mis propios proyectos. O sea, construir un registro, un archivo, una memoria del proyecto, no como ocurre en general después del evento, sino desde adentro del evento y con los mismos actores del evento, con la participación de la gente que ha sido produciendo la obra, viendo la obra, descubriendo la obra, creando la obra, parodiándola, etc. Yo con esta cuestión que estabas planteando sobre Internet, una parte que no se ve en la presentación que acabamos de ver en la pantalla es todo el efecto cacofónico que se produce en la sala, ¿no? Es decir, porque hay 2 posibilidades de ver cada uno de los vídeos. Una es que cuando uno entra, los vídeos tienen el sonido en alto, de manera que las 7 pantallas, son 7, ¿no? Las 7 pantallas interfieren. 6 pantallas, las 6 pantallas, las 6 conversaciones o las 6 discursos o confesiones, porque son casi confesiones, ¿no?, de los propios actos realizados, ¿no? En esta idea de la confesión, aparte digo de la cacofonía, que no sé cómo lo vas a resolver en Internet para que no se produzca, porque aquí hay algo, de alguna manera, cuando uno ve estos vídeos así y pierde la dimensión espacial y la dimensión, digamos, de voces encontradas y turbulencias en los discursos, ¿no? Y pierde eso, de alguna manera, la obra aquí la veo de alguna manera un poco más muerta, pero no obstante, con esta idea de la confesión, y sobre todo me parecía interesante la cuestión de la rayuela, como un cambio de juego que tú planteabas frente al dominó. Tú hacías en tu discurso, en tu texto inicial, sobre por qué cogías el dominó, esta idea, digamos, de deslocalización del dominó desde China hasta el Caribe y cómo era un tipo de juego que había ido atravesando diferentes contextos culturales. Sin embargo, la rayuela, aparte de la referencia a Cortázar, que no sé si tú la coges exclusivamente, azarosamente, los 155 capítulos de Cortázar, o hay algunos otros juegos más. Porque, por ejemplo, es indiscutible que la rayuela, aunque la rayuela que tú has pintado en el suelo, que me llamaba mucho la atención, ahora diré por qué, es muy concreta, no es una rayuela cualquiera, la rayuela es un juego eminentemente cristiano.
Es decir, aunque sabemos que viene de los griegos, pero está marcado por el cristianismo. Es la idea, digamos, que uno sale desde el principio, tiene que atravesar el infierno, atraviesa el paraíso y llega al cielo. Es más, en la novela de Rayuela, en el capítulo 56, que termina la primera versión en la lectura, cuando Oliveira está en lo alto de la ventana, él está focalizando en una figura de cierre suicida de lanzarse sobre la cuadrícula del cielo. Quiero decir que hay una serie de dimensiones y casualmente Verónicas es una iglesia desacralizada. ¿Y por qué digo que esta rayuela no es una rayuela cualquiera? Porque es una cruz. Es decir, yo no puedo evitar haber visto, cuando he ido descubriendo, digamos, todos los artistas que han ido pasando, yo no he venido a todas las exposiciones o a todas las intervenciones, pero sí me he dado cuenta que Cristina, por ejemplo, creo que hizo una gran cruz, ¿no?, con lo que se había hecho el asado, que evidentemente al mismo tiempo también tenía ciertas lecturas que se podían hacer sobre el Cordero de Dios, etcétera. No sé si cocinasteis cordero o qué fue lo que fue cerdo. Bueno, entonces habría que hacer ahí una relectura. Pero quiero decir que hay muchos de los artistas, tú lo podrías decir mejor, ya que has estado en todas las ocasiones, que sin embargo, con ese espacio que también Carlos Jiménez señalaba muy obsesivamente en su vídeo, ¿no?, sobre la fetichización del arte, el culto, la sacralización, etcétera. Y sin embargo, a mí me gustaría preguntarte por qué ese cambio de juego hacia un juego tan cristiano, si has tenido esa lectura en algún momento, y por qué concretamente que la rayuela que tú pintas en el suelo es una cruz, o a lo mejor es una hermeneusis mía que no tiene nada que ver con el objeto de estudio. Yo creo que hay parte de interpretación tuya. Sí me di cuenta de lo de la cruz, debo confesar, y por lo mismo en el momento no, ni siquiera pintarla, porque es masking tape al piso, la puse de cabeza. Pero me di cuenta a posteriori, de la analogía y referencia, aunque sea a un nivel formal. Porque yo traía aquí unas cuantas, porque esta mañana he estado mirando en internet rayuelas, y no hay rayuelas que sean cruces. Es decir, las rayuelas normalmente tienen, habitualmente las rayuelas... Hay muchas versiones, ¿no? O sea, estuvimos... Yo busqué... Lo voy a poner así. En México esto se llama avión. Ajá, sí, tiene muchos nombres. Y en el avión sí funciona así. No resuelve el problema, pero sí es... No, debo decir que sí. Las que hoy en día todo el mundo hace esto, Google, sí, todas, sí, evidentemente tienen casi una imagen de planta de iglesia, ¿no? Pero, y de hecho es que parece ser que es un monje cristiano el que adapta el juego ya en esta versión. Y como digo, o sea, en muchas ocasiones aparece lo de infierno. De hecho, por ejemplo, la que está en el medio arriba pone tierra, ¿no? Cielo. Es decir, y arriba pone cielo, ¿no?, etcétera. Digo abajo, ¿no? Land, en inglés, en francés. Quiero decir que siempre está esta idea de un esfuerzo, además, por el cual uno va jugando con la piedra, saltando la pata coja y tiene que ser capaz de llegar al cielo. Pero como te digo, me parecía que, siendo una hermenéutica mía, a lo mejor, sin embargo, todas esas referencias al hecho de que estás en Verónicas, que es una iglesia desacralizada, que todo el tema del culto, del fetiche, de alguna manera distinta, y la cruz han sido reincidentes, y que de alguna manera todos los vídeos parecen confesiones de alguien que es incapaz, en el fondo, de articular su culpa, sea la culpa del comisario, sea la culpa del ayudante, del fotógrafo, del artista o de quien sea. De alguna manera me parecía que se podía hacer eso aparte. Aparte de que, bueno, ya por hacer una hermenéutica que le comentaba a Cuauhtémoc ayer creo que era, por otro lado, en esta especie de juego antropofágico o de versión antropófaga y caníbal, de ir engulléndose unos a otros, a mí me daba la sensación de que en el fondo, suena un poco escatológico, pero tú hacías como la imposibilidad de engullir a Rivane, a la cual dejas tal cual estaba, y haces como un gran vómito. Es decir, como es un vómito. Vomitar. Vomiar. Porque en el fondo, en realidad, lo que vemos es como los trozos despedazados de todo el proceso, es decir, los fragmentos desubicados y descolocados a través del juego de la rayuela de Cortázar, pero completamente en un batiburrillo incomprensible y lógico ya no es el alimento de alguna manera formado, y cada uno de los personajes tratando de articular un discurso que yo, desde mi punto de vista, de los más interesantes, el de Carlos Jiménez, porque hay una especie de reflexión muy, muy incómoda ante esa propia culpa, ¿no? Es decir, de haber estado en todas ellas. No sé cómo ves tú esa cuestión. Me fascina. No, creo que estás en parte tocando lo que está diciendo, que
a diferencia de un periodista o un crítico, etc., nosotros artistas tenemos el lujo de la licencia poética y no tenemos que analizar demasiado antes de haber cometido el acto artístico, la operación artística. Y aquí hay muchas cosas que te llegan en parte a través de las reacciones de, bueno, la tuya en este caso, sí, o del carnicero que entrevistamos en la mediodía hoy, y que tampoco puedes analizar, tratar demasiado de justificar tu intervención. Sí me di cuenta en algún momento, es peor, la imagen de la Rivela como que me apareció cuando estaba visitando el espacio hace un mes, o sea, la vi, o sea, la imaginé perfectamente bien en el espacio, con la sencilla alusión de que inicialmente yo pensaba nomás entrevistar a Cuauhtémoc, en parte porque se me hacía que en esta jugada en particular el papel o la culpa, si quieres llamarlo así en términos más católicos o cristianos, del curador era proeminente, o sea, era obvio que el papel del curador había sido un protagonista muy importante en la manera en la cual se desarrolló el proyecto y en la manera en la cual los artistas decidieron intervenir y cambiar a veces su manera de intervenir en un espacio físico. Entonces, para ponerlo así, la piedrita iba a ser Cuauhtémoc y las 7… Está bien, no te preocupes. Creo que la gente puede entender. La piedrita iba a ser Cuauhtémoc y cada uno de los cuadros tiene la inicial de uno de los artistas. Sobre la marcha el proyecto se expandió a una serie de puntos de vista particulares, cada uno teniendo su perspectiva y su experiencia e interpretación del proyecto. Entonces la piedrita se volvió una cosa más anónima, más genérica de la mecánica del juego de la Rivela. O sea, sí, repito que al momento de pintarla, de ponerla, sí, como que sí me di cuenta que era caer en una trampa de ciertos códigos y ciertas como símbolos. No lo pensé tanto antes. Me clavé más en la mecánica del juego, surgió la coincidencia con la novela de Cortázar, etcétera, etcétera. En paralelo a esto, y la razón por la cual la mecánica de los juegos de niño me ocurrió, es que sí estoy haciendo una serie de documentales muy cortos de juegos de niño, o sea, que empecé hace como 1 año y medio, y Rivela, aunque no lo he filmado todavía, son juegos callejeros, digamos, muy sencillos, como el elástico, como los ricochet, como los… entonces sí está como lógica a la vez muy racional y un poco absurda de los juegos de niño, es algo que estoy como procesando y que me tiene ocupado, y la imagen de la Rivela es probable que vino en parte por eso, porque es parte de las cosas que estoy investigando en este momento. Es curioso que digas eso, porque estos días que trataba de leer algunos textos y me daba cuenta de que muchas de las acciones que tú has realizado, tengo aquí esto, ¿no? Algunas de las acciones que tú has realizado, yo me daba cuenta de que muchos teóricos trataban de alguna manera de hacer un análisis, Serge Guilbault, Cuauhtémoc, etc. Y de alguna manera hay algo en ellas que hace que todo gire en torno a posibilitar teorías que contextualicen la obra, o referencias muchas veces a tu pasado belga, emigrado a una gran capital, etc. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención es que todo me parecían, y una cuestión que te ha interesado mucho ha sido el tema de la fábula, es decir, hacer algún tipo de acto que sin ser excesivamente grandilocuente pueda convertirse en algo que sea una fábula urbana, ¿no? Es decir, algo que en el rumor de la conversación la gente sigue. Hay un tipo que paseó un cubo de hielo por México hasta que se derritió. Es algo realmente absurdo, pero realmente algo que puede convertir. Y yo lo que me tomaba nota aquí y decía que casi muchas veces, muchas de ellas me recuerdan a como si empezasen cuentos de niños.
Es decir, érase una vez un señor que salió con un cubo de hielo y caminó por México hasta que se... y tal, ¿no? Es decir, era un señor que salió con un jersey de lana que se le quedó enganchado en casa y cuando iba caminando por la ciudad. Es decir, me resulta muy curioso cómo esa especie como de fábula casi imposible de teorizar, donde uno podría luego construir ya un gran metadiscurso, pero que tiene algo muy sencillo, pero a la vez muy cargado de una imaginación hasta casi subversiva. Me parece interesante en relación a esta cuestión del juego, que te está interesando ahora mismo el tema de los juegos de los niños. Es decir, no sé si tú ves algún tipo de relación. Es una mecánica muy similar. O sea, yo voy a comentar muy rápidamente lo que dices de la fábula. La fábula fue una manera, regresando un poco al principio de tu presentación, de tu intervención, cuando decías que parte de mi práctica como artista surgió a raíz de mi desencuentro con la Ciudad de México, si quieres, un poco como este shock, este intento de entender algo que no entendía, o sea, de la metrópolis. No me había tocado vivir en metrópolis antes, y menos en Latinoamérica, y quizá la única respuesta que se me ocurrió en aquel momento y que quizá he tratado de aplicar de maneras diferentes desde aquel momento, desde entonces, fue en lugar de insertir un objeto, una materia física, fue de insertar una historia. O sea, se me hizo que, ¿cómo te diré? Era imposible tratar de competir con la inmensidad y la saturación y la complejidad de información que me estaba dando el contexto urbano de la Ciudad de México, y la única manera de poder como dialogar, interferir con su historia era de insertar fábulas. Insertar, perdón. Y eso fue un poco como el principio de una larga serie de intentos de existir, si quieres, a través de la historia bueno, en aquel caso de México, pero de otros lugares también, a través del eco de una historia como única respuesta posible a este contexto de por sí saturado, por lo menos físicamente saturado. No sé si... Creo que estaría interesante, que es algo que discutí mucho con Cuauhtémoc, que es mucho más elocuente que yo. No sé si quieres tú como tratar de articular este punto de manera un poco más clara. O igual estuve claro, pero no. No, es que a mí me parece que eso no es un problema de claridad. Hay una cosa, yo no quería interrumpir eso, pero hay un punto que tú estás marcando que me parece que en general ha sido una experiencia para mí muy sorprendente y que sí tiene que ver con una especificidad. Creo que ya lo dije alguna vez. De donde vengo, la idea de ¿qué es una iglesia vacía desecrada en México? Un edificio del Estado. Es lo que quiere decir iglesia vacía desecrada. ¿Qué se hace dentro de él? Un montón de cosas. Y prácticamente nadie con el que yo comparta alguna proximidad, imagino que los católicos ultramontanos deben tener eso, observa esas prácticas burocráticas, culturales o habitacionales o lo que sea, en relación con el espacio eclesiástico. Entonces, para mí escoger Verónicas no involucraba esa suposición. Primero, me gustó el espacio. Segundo, me pareció que en relación con los demás espacios que vi, era un espacio que tenía el potencial de tamaño y de situación de operación, que tenía me importaba más que estaba junto a la muralla, el mercado, la ubicación urbana. Lo último que se me ocurrió es que estaba metiéndome en una iglesia, ¿sí me explico? Vamos, uno de los centros de arte importantes de la Ciudad de México es Exteresa, está en una iglesia y prácticamente nadie aborda en la textura del trabajo la condición del edificio. Entonces,
para mí ha sido muy claro que el ímpetu de Jimmy de haber situado la discusión de Jimmy Durkheim en relación a la condición del templo predeterminó la lógica del resto de las intervenciones, les dio una trama argumental que ha persistido. Me parecía que Francis estaba escapando enteramente de esa predeterminación. Cuando ocurrió algo muy específico, lo voy a decir muy claramente porque está aquí Sara, de hecho. La entrevista con la que partimos me la aplicó Francis en México de manera que pudiéramos tener una prueba, pero también para que yo no entendiera el mecanismo al llegar aquí ya. Más bien, para que entendiera el mecanismo, al llegar aquí pudiera aplicársela a los primeros, antes que llegara Francis. Y por una razón de necesidad de privacidad, Sara nos pidió salirnos para que no estuviéramos viéndola hablar. Y en ese momento que yo estaba ya en la parte de atrás de la iglesia, dije, está hablando como en un confesionario. Lo pensé así inmediatamente. Era muy distinto, no sé, es algo que a lo mejor no tiene mucha importancia para el espectador, pero era muy distinto a la actitud que yo tuve en México, que era totalmente, estaba libre de esa connotación. Es cierto que ayer, para ponerlo muy en claro, yo hice la broma, esto suena como si estuvieran rezando el rosario. El conjunto de las voces localizadas en este espacio. La claridad con que, por ejemplo, Cristina Lucas hizo énfasis en la estructura católica de su narrativa, la pregunta sobre la planta, todo eso es honestamente algo que yo no hubiera imaginado, pero el objetivo del proyecto desde el inicio fue que no quise imaginar, no iba a ser mi tarea imaginar, y nadie iba a tener la capacidad de imaginar cuál iba a ser la lógica del recorrido. Sí me parece un poquito exagerada la lectura de la rayuela misma en esa dirección. Vamos, lo que estoy tratando de decir es que también una cosa curiosa que yo me doy cuenta aquí es que en toda mi infancia, y lo que me ha tocado de ver niños en México, jamás he visto a nadie que escriba cielo hasta la parte de arriba del avión. Además, el avión está así de desacralizado. Creo que todos los datos que estoy dando implican que a lo mejor en 20 años más de revolución ya hemos acabado con el catolicismo finalmente y que perdimos una buena oportunidad porque eso también ya estaba de salida. Sin embargo, es cierto que hay algo que ocurre en el argumento del dominó que tiene que ver con esta especie de fábula de avance moral. Francis sí tiene algo en el trabajo que está implicando siempre esta negociación con la posibilidad de avances o retrocesos morales. Es más, hay una pieza que lleva en parte en la lógica de juegos que tiene que ver con la pregunta de cómo funciona el sistema de serpientes y escaleras, que sí es una representación, eso sí es muy conscientemente, creo que lo tenemos muy consciente de avances de pecado y, retrocesos de pecado, ya vieron que la tengo un poco revuelta la teología, retrocesos de pecado y avances de mérito. También me pareció extremadamente interesante que Carlos Jiménez, al hacer su lectura, fuera tan enfático en esa temática. Yo tengo la impresión de que aparte del espacio hay una predeterminación cultural en el contexto, que no necesariamente es algo que yo estoy controlando, y lo que pasó con Francis fue interesante. En cuanto llegó y lo colocó, se dio cuenta que la dirección era incorrecta. Si ves el diagrama que está publicado en el folleto, vas a ver que está localizado en relación con el altar.
con relación, una pregunta quizá menos importante a lo mejor, pero que me llama la atención también es, todos los personajes están en una postura que es muy típica en tus pinturas, que es decir, es volviendo el rostro como en 3/4, donde el rostro casi desaparece, ¿no? Esto bueno, pues me gustaría, o si habéis pensado en esta cuestión, ¿por qué los personajes aparecen siempre, generalmente con el rostro velado, con el rostro desaparecido o...? Es que de frente no me salen bien las pinturas. Sí, pero digo tal y como está. No, en este caso fue más para mantener un mínimo como casi un asunto de privacidad, o sea, para el narrador, para que el narrador sí tenga una relación privada, directa con la imagen, y a la vez no sea como viendo al espectador, si quieres. Entonces fue un truco muy técnico, porque se pensó en un momento dado poner como un inserto chiquito en la esquina de la imagen, un poco como cuando están los que están haciendo el lenguaje para mudos, y poner un cuadrito abajo, pero se me hizo demasiado frontal y demasiado... una relación demasiado desconectada con el flujo de imagen que estaban viendo. Entonces fue un cliché, un poco un arquetipo de ciertos tipos de representaciones televisas que había visto, donde hay una relación obliga con lo que están viendo mientras están haciendo los comentarios. Quizá mi respuesta en relación con mis pinturas era más sencilla. Una cosa que también te quería preguntar a ti, Cuauhtémoc, porque también un poco pensando en relación a algunos artistas que han sido, con los que tú has trabajado mucho en México, como Santiago Sierra también o Teresa Margolles, un concepto que me daba la sensación de que ha aparecido en estos últimos años y que creo que está en el trabajo de Francis, sobre todo en los Sleepers, ¿no? Esas series o en Los Ambulantes, es una especie de revisión del concepto de objet trouvé, pero como personne trouvée o corps trouvé, ¿no? O sea, cuerpos encontrados o personas encontradas. Como si hubiese habido en México, corrígeme, esto es una interpretación un poco así al aire, de una especie de búsqueda también de estos artistas que han venido de fuera muchas veces y que han estado fascinados, quizá también con una cierta mirada de turista, que es la obra esta, ¿no? Que creo que es una obra también que revela en gran medida una especie de autorreflexión, autoconciencia sobre la mirada que tú estás teniendo en relación al contexto en el que vas a desarrollar tu trabajo. Estabas en ese momento, ¿no? Bueno, en realidad algunas de las obras como esta, las primeras que empiezas a hacer de Los Ambulantes, es un poco también cercano a aquella época, ¿no? Es decir, todavía tenías esa mirada. Es decir, ¿cómo verías tú, o tú, Francis, esta especie de idea de cuerpos o personas encontradas, caracteres encontrados? La observación es buena, la explicación me causó un poco de inquietud y me parece que es interesante el problema. Hay una dimensión, bueno, Teresa Margolles está por ahí, en donde, para decirlo muy enfáticamente, el trabajo de Teresa Margolles esencialmente tiene que ver con que la noción de cuerpo encontrado en México hoy no es ya tan abstracta. Y efectivamente hay varias de las cosas que estás refiriendo que tienen que ver con este problema político inmediato. En otra dimensión, yo creo que hay un temario muy difícil de justificar plenamente, pero socialmente sensible, en los dos sentidos de la palabra, de sensible, que es que muchas obras, no solamente en México, sino en América Latina, están tensamente negociando el problema de lo que aparece prohibido para el arte occidental, que es la representación social, y al mismo tiempo la imposibilidad de evadirla en una estructura social calificada y escalonada y conflictuada. Y esto tiene que ver en una cierta dimensión con que
aquello que parece más inapropiado, es decir, la relación con los otros como objetos o cosas, está aludida, incorporada en el trabajo. Yo creo que, de hecho, lo que deberíamos decir es que está trabajada. El hecho de que hay una presentación de seres humanos como cosas y en la dificultad de distinguirlos de las cosas. ¿Por qué es un asunto que estoy tratando de describir como sensible? Porque pareciera que toda la ética de la crisis de la noción de representación está montado sobre lo inapropiado de hacer esta representación cosificada. Y sin embargo, pareciera que no hay espacio de operación crítica sobre la trama social que no haya pasado en algún punto, por lo menos en esa región, por ahí. Creo que las piezas que tú estás refiriendo, Francis, todas esas series que sí negocian con cierta representación histórica de catálogo de imágenes de viajeros, también están hablando de esta especie de colusión de objetos y seres humanos en las ideas escultóricas de principios del trabajo, pero también están hablando de capas sociales, no son nada más individuos, son clases, son oficios, son ubicaciones físicas económicas como los limosneros, en la misma manera no de la misma manera, pero de un modo no del todo lejano al hecho de que Teresa Margolles está recogiendo sangre del piso, está negociando con estas cosas dejadas, tiradas, desechadas. Sí, me parece que es, por el contrario, un tipo de trabajo que rehúsa el lugar de empatía y simpatía. Y siempre también, nuevamente, en un borde muy peligroso y muy interesante, y que yo considero muy justo, muchas veces esas piezas involucran la equivalencia de cosas o animales y estas personas. O sea, Francis tiene la serie de Sleepers y hay perros durmiendo, y hay seres humanos durmiendo. Y la manera en que eso se transmite en otras obras es también parecido. Yo no te lo puedo plantear de otra manera, que creo que hay una especie de noción de atención a una situación que está casi naturalizada y que las obras están simplemente tratando de hacer como evidentes, pero Juan Francis tiene otra idea sobre eso. No, digo, sí, estoy en general de acuerdo con la lectura de tu lectura. Creo que sí había un interés por lo digo, más, de manera mucho más literal de la ocupación privada del espacio público, que digo, viniendo de una cultura del norte es inhabitual, o sea, digamos que la manera en la cual hay esta como reapropiación del espacio público para usos muy casi domésticos y privados, es algo que se me hizo que valía la pena de documentar de manera más como profundizada. Y lo mismo aplica un poco a los ambulantes, pero yo no estoy de acuerdo con tu noción de cuerpo en aquella serie en particular. O sea, son actos de empujar, de cargar, de tirar, son actos muy físicos de desplazamiento y de movimiento. Hay un elemento físico de que está cargado, que está empujado, que acompaña al ser humano en este caso, pero no… Pero hay una cosa, por ejemplo, que me parecía muy interesante, la equiparación que tú hacías de cómo en ese determinado contexto se naturaliza casi una objetualización del cuerpo, ¿no? Pero una de las cuestiones que yo leía también en relación a las fotos concretamente a los ambulantes, era que, no recuerdo quién dice, son como hormigas, capaces de llevar encima o con ellos
pesos muchísimo mayores que ellos mismos. Concretamente el que más se ve claramente es el de la derecha. Es decir, esta vuelta, tú hacías ahora misma referencia, en Sleeper se ve la equiparación, entre comillas, de los perros y las personas, y en ese texto crítico, que no me acuerdo si es Russell Ferguson, que te lo pregunta en el libro de Faidon, o esta especie, otra vez, casualmente la metáfora es con hormigas. Es decir, que yo creo que, aunque tú señalas ahí que, no sé cómo lo ves tú, yo sí creo que hay, y me parecía que era una posibilidad de interpretar, y por eso te pregunto a ti, que eres el que más conoce el contexto mexicano, si incluso de una manera escalonada, en los grados, digamos, de turbulencia ética en determinados, en esos 3 artistas que yo ponía, en el cual, bueno, pues tú estarías también desde un espacio como muchísimo más alejado al cuerpo, es decir, mucho más la imagen de un turista que con cierta curiosidad ve estas cosas y, bueno, hace un archivo de esto. Evidentemente la relación de Sierra es distinta y la de Teresa es ya el cuerpo muerto, ¿no? O sea, quiero decir que hay ahí también una escalada determinada. Pero no sé no sé en realidad cómo ves tú eso, en una escala que evidentemente es diferente, ¿no? Y que posiciona, ahí lo cuantitativo también quizá cualitativamente marca diferencias, ¿no? No estoy seguro que puedo contestarte así. Estoy como tratando de reinventar, recordar la génesis de la pieza. La génesis fue muy sencilla, o sea, fue un intento sobre todo de rescatar algo que estaba desapareciendo y que no había sido documentado de manera como estricta, o sea, un poco la tradición de Sanders o de ¿sí, Sanders? Sanders. Sí. Nos tocó los dos ir en Lima en el 99 o 2000 y el centro de la ciudad estaba lleno de ambulantes y al siguiente viaje habían desaparecido todos porque un alcalde había prohibido la presencia de ambulantes en el centro y fue una tradición, bueno, en el caso de México, prehispánica, que desapareció de un viaje al otro en el transcurso de unos meses. Y eso provocó un poco la urgencia de documentar todas esas actividades y esa como larga tradición de esta economía paralela. En el caso de México sigue más que viva, pero se está transformando según el producto, según las legislaciones cambiando de los diferentes alcaldes de la ciudad, etc. No estoy seguro que entiendo del todo tu argumento, sí tendría que pensarlo un poquito más para ver cómo esta relación con esta noción de cuerpo como peso muerto, si quieres, un poco. Y quizá Teresa quiere comentar algo, no sé. Sí, yo creo que deberíamos hablar, sí. Perfecto. Ahí tenemos un micro. Sí, mira, hay una cosa que me fascina de tu obra, es el poder evocativo en la memoria que tiene. Bueno, la fe mueve montañas, es evidente, ¿no? Hoy es una frase común que yo creo que hoy ya casi tiene una imagen que la sigue, que es la tuya, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de ver la exposición tuya en Bruselas y he sido partícipe de esa narración compleja que organizas y que intenta uno encontrar el hilo conductor y va viendo que hay muchos hilos conductores. Y uno de ellos es tu utilización de la memoria a diferentes niveles. Es una pregunta, creo que me ha pasado también cuando he leído tu texto de esta mañana, que he visto que al final del texto volvías a recurrir a el tema de mantener la memoria de Dominó Caníbal en tu obra. Y ciertamente cuando hablas de los personajes o de las situaciones, esa voluntad también que percibo en tu obra es de convertir lo ordinario en extraordinario a través de
ese documento, de ese modo de transmitirlo a través de tu obra, pero sí que veo unos diversos niveles o planos de utilización de la memoria que también hacen un hilo conductor a través de toda tu obra. Esto es lo que yo percibo. No, digo, creo que sí es una preocupación mía, sí. Digo, dudo siempre mucho de cómo tratar de interpretar mi propia obra, o sea, no creo que sea mi papel ni mejor campo como de expresión, o sea, yo creo que trato de establecer, materializar, ilustrar, evidenciar situaciones encontradas, etcétera, tratando de dejar un campo de lectura lo más abierto posible. Quizá es lo que provoca, como dices tú, una cantidad de lecturas paralelas posibles. Me niego un poco en verbalizar demasiado, en parte porque no es, digo, si trabajo con imágenes es porque en el campo del verbo no es mi terreno preferido. Y en parte también porque creo que es como limitar el poder de la imagen. O sea, yo no estoy como tratando de escapar las preguntas, lo que está diciendo Javier. ¿perdón? Javier, sí. Digo, lo voy a analizar con más tiempo, tratar de digerirlo y ver a qué me lleva. Pero digamos que es una opinión y una lectura de la misma manera que tu lectura de la Revuela me sorprendió, y quizá no se me había ocurrido en aquel momento, pero no, creo que cada quien tiene que mantener su papel y como territorio de operación. Realmente cuando te decía que me fascina no estaba siendo irónico, o sea, a mí sí me interesa mucho escuchar cómo cada uno puede tener una lectura personal de tal o tal acción o proyecto, y creo que yo diría que, digo, como viendo por atrás, los proyectos que más satisfacción me han dado son los que más interpretaciones han provocado, o sea, más como diferentes niveles de lecturas, y son los momentos donde sientes que sí tocaste una vibra sensible que va un poco más allá del contexto inmediato en el cual ocurrió la intervención o la acción. No hay ninguna receta, o sea, nunca sabes cuándo es que te va a tocar este momento de gracia, si quieres, y puedes desarrollar un esfuerzo gigantesco y fracasar, o acabar en un discurso muy literal y muy limitado en cuanto al significado, y otras veces hacer de manera casi espontánea o un poco como sin pensarlo mucho un acto que sí provoca toda una serie como de lecturas potenciales. En fin. Yo sí que estos días, concretamente en estos dibujos, los había traído porque me parecía que esa dimensión de la memoria muchas veces está también en los dibujos y en la manera en la que hay una especie casi de palimpsesto en la forma en la que utilizas papel de cebolla, ¿no? y se va recomponiendo, pegando trocitos unos encima de otros, como si hubiesen historias contadas sobre historias. Yo no sé si te referías a ese caso, pero yo en ese caso, y de hecho traía esta imagen porque me había resultado muy interesante esa especie de palimpsesto, y un palimpsesto casi como de trapero, como cogiendo los trozos absolutamente deslavazados y construyendo una especie de pequeña narrativa, pero a base de fragmentos totalmente deslavazados de memoria, ¿no? Entonces sí que me pareció. Bueno. No sé si alguien más quiere hacer. Yo nada más quiero decir que como es el final del proyecto, sí me toca dar algunas gracias, más allá de dar
Las gracias a Javier por esta muy interesante interrogación. Debo dar las gracias, primera que nada, a la Consejería de Cultura y a Pedro Alberto Cruz por haberme invitado a hacer el PAC 2, a Carlos Urroz y a Urroz Proyectos, que fueron mi vía de entrada a llevarlo a cabo, a el equipo que ha estado trabajando constantemente en torno a la producción, a Sara, a Sara López, al equipo de La Lobera que ha hecho la documentación, al equipo de la Sala Verónicas. También tengo que un poco decirles que ha sido realmente un privilegio y una especie de cita continua estar temporalmente como una especie de visitante frecuente de Murcia y estar dialogando con la gente. Lo he sufrido, lo he disfrutado y me voy a acordar. Entonces, pero sí me parece que todo tiene que tener un momento formal de cierre, un momento de señalar que algo se ha hecho y me gustaría hacerlo de esa manera. Muchas gracias por todo.